Saludos, hoy en este día veremos Isaías capítulo 34 y capítulo 35. Voy a tomar estos dos capítulos porque tienen conexión uno con otros y aparte de que son capítulos cortos. Pero, sin perder en vista lo que veníamos viendo en Isaías capítulo 33, tenemos que hablar de la ira de Dios. Hasta el momento hemos hablado de su paciencia, hemos hablado de su misericordia y de su amor. Hoy vamos a hablar de la ira de Dios. Muchos tienen a Dios como un Dios solamente de amor y un Dios de misericordia. Pero todavía no han entendido o no han comprendido que Dios también se enoja. Y vamos a ver por qué razón Dios estaba enojado en los capítulos 34 y capítulo 35 de Isaías. ¿Tiene Dios razones para enojarse en contra de los habitantes de este mundo? ¿Dios tiene razón para estar airado en contra de aquellos a quienes Él les ha dado la responsabilidad de impartir justicia en este mundo? Sí, vamos a ver que Dios tiene suficientes razones para estar enojados en contra de los habitantes de esta tierra. Recordemos que en el principio de la creación, Dios le había dado a Adán y Eva un lugar para vivir y los había hecho señores de aquel lugar. Pero Eva y Adán decidieron vivir separados de Dios. A partir de ese momento comenzó una mala actitud, una mala decisión dentro del corazón de ambos. Decidieron vivir independientes y lejos de la presencia de Dios. Yo me imagino el corazón de Dios en ese momento, viendo la actitud de Adán y de Eva, queriendo vivir separados de Dios cuando Dios había decidido que ambos viviesen juntos y cerca de su presencia, cerca de Él. Después, los hijos de Adán, Caín y Abel, siendo hermanos, decidieron un día salir al campo a levantar ofrendas, llevar ofrendas a Dios, y por envidia Caín lo mató a su hermano Abel. A partir de ese momento, a Dios le dolió tanto el corazón que en ese instante Dios no le tuvo otra cosa que decirle a Caín que se retire de su presencia, el homicidio. Y eso es una de las cosas gravísimas que se cometen en este mundo. Después, los hombres decidieron vivir su propia vida. A partir de ese momento, el ser humano comenzó a multiplicarse en este mundo, las civilizaciones comenzaron a aumentar, y cada día comenzaron a aumentar también los homicidios y las guerras. Países que peleaban contra otros países, civilizaciones contra civilizaciones, y todo eso era producto del pecado y producto de la injusticia. Reinos que combatían en contra de otros reinos y así sangre y más sangre derramada sobre esta tierra. Y toda la historia de este mundo fue una historia manchada de sangre. Sangre en las guerras. Y en este siglo pasado hemos tenido dos guerras terribles donde también murieron miles de personas, millones de personas. Si ustedes tienen los libros de historia, pueden también ver las historias y ver lo que sucedió, cómo el pecado, una vez que está dentro del corazón del hombre, le hace cometer muchas injusticias. Así pasaba también con Israel en la época de Isaías. Estaban cometiendo grandes injusticias, porque ellos vivían de la mejor manera mientras los pobres cada día vivían peor. Ahora vamos a ver acá en Isaías capítulo 34 y capítulo 35 que Dios no solamente se ha quedado con su enojo, sino que también ha sacado de su corazón esa parte de gran amor que Él tiene por los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos de este mundo. Cómo Dios es amor, que Dios no se queda solamente enojado, airado, y aunque Él ha decidido hacer algo en contra de las injusticias, también ha decidido
darle a este mundo una oportunidad para que este mundo pueda ser salvado de lo que Él ha decidido hacer. Ahora, ¿qué ha decidido hacer Dios en contra de la injusticia? Dios ha decidido hacer en contra de la injusticia esto que le voy a contar, de lo cual nos habla también Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dios ha decidido destruir el mundo. Así como yo lo estoy diciendo, así como suena un poco duro, de la manera en que lo estoy diciendo, pero es así. ¿Es Dios injusto con querer destruir el mundo? ¿Qué me está diciendo Juan en este momento? Me está diciendo que este mundo será destruido, este mundo tan bello, con las plantas tan lindas, con una naturaleza tan linda, con el mar, con las estrellas, con todo lo que hay. ¿Dios ha decidido destruir el mundo? Sí, Dios ha decidido destruir el mundo en el futuro. Recuerde que la Biblia nos cuenta que hace muchos siglos atrás también este mundo fue destruido, en la época de Noé, cuando Noé fue avisado por Dios de que el mundo sería inundado por las aguas. A partir de aquel momento, Noé construyó un arca y la familia de Noé entró a esa arca y Dios envió el diluvio y todo el mundo fue destruido. No quedó nada vivo en este mundo. También pasa lo mismo hoy. También pasa lo mismo en la actualidad. Viendo tantas injusticias que habían sucedido en la época de Noé, porque nadie buscaba a Dios y todos eran injustos, se odiaban, se mataban unos a otros, lo mismo que pasa hoy, pasó en la época de Noé. En esa época fue una época de injusticia total, una época de injusticia reinante en este mundo. Y hoy está pasando lo mismo que pasaba en la época de Noé. Dios está airado nuevamente, pero a diferencia de Noé, a quien Dios le dio un arca para que Noé sea salvo y Noé se salve con toda su familia, hoy Dios a nosotros no nos da un arca, nos da algo mejor que un arca, mejor que un barco donde poder salvarnos. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros, al creer en su Hijo, en el mensaje que nos da su Hijo Jesucristo nos salve de la destrucción que se viene para este mundo en un futuro no muy lejano. Y la destrucción que se viene para este mundo en un futuro no muy lejano tiene que ver, lamentablemente, por las grandísimas injusticias que se cometen en todos los países y los pueblos del mundo, tanto entre las personas comunes como también en los gobernantes. Las leyes son injustas, porque las leyes son torcidas para beneficios de los demás y no para beneficio de los muchos. Los pocos se benefician y los muchos sufren. En las familias también hay muchas injusticias. Por eso renegamos, por eso nos enojamos, por eso sufrimos, por las injusticias que cometen los padres contra los hijos y también los hijos contra los padres. Las injusticias que se hacen entre los vecinos, entre los ciudadanos de un mismo país, las injusticias que se cometen, el odio, la violencia, la destrucción y todas las cosas malas que están dentro del corazón del ser humano. Y por esas cosas malas que están dentro del corazón del ser humano es que Dios ha decidido en el futuro destruir este mundo, pero no con un diluvio como pasó en la época de Noé, sino que esta tierra será destruida por el fuego.
un fuego que Dios va a enviar sobre este mundo para quemar todo lo que hay en esta tierra, porque esta tierra ya no da más. Y Dios ha decidido destruir este mundo. La Biblia lo dice, te lo voy a leer en 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, para que vos veas que yo no te estoy inventando una cosa o te estoy haciendo dar miedo para que vos creas de que lo que te estoy diciendo es para lavarte el cerebro o para que vos creas en algo diferente. Vamos a ver acá lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor, o sea, la segunda venida de Jesús, estamos hablando de la segunda venida de Jesús, no de la primera, sino de la segunda venida que todavía no se ha producido. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, Jesús vendrá sorpresivamente, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. O sea, habla de las estrellas, de la luna y el sol, que pasarán, o sea, serán destruidos, y los elementos ardiendo serán deshechos. Todos los elementos del universo serán quemados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Todo lo que hay en este mundo será quemado. Será quemado. ¿Y por qué será quemado? ¿Dios es malo porque ha decidido esto? No. El malo es el hombre, el ser humano. El malo es el ser humano que ha decidido tener un corazón perverso y un corazón injusto. Porque el hombre, el ser humano, ha decidido vivir lejos de Dios y vivir en la injusticia. Cada uno vive para sí, cada uno vive para sí mismo, cada uno piensa en sí mismo y no le importa lo que le pasa al otro. Y esa no es la voluntad de Dios para los habitantes de este mundo. La voluntad de Dios para los habitantes de este mundo es que nos amemos unos a otros, que seamos justos unos con otros. Pero Dios, viendo tanta injusticia que se comete en este mundo, ha decidido, lamentablemente, destruir este mundo, así como ya también lo había hecho en la época de Noé. Entonces Dios nos da una oportunidad. Mientras hay tiempo nos da una oportunidad. Y esa oportunidad nos da a nosotros a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús para eso vino a este mundo. Para que al creer en Él seamos salvos o salvados de la ira de Dios. Pero no de un Dios malo, sino de un Dios justo. Una ira justa. Una ira justificada. Una ira con razón. ¿Por qué? Porque Dios tiene razón. Dios es justo. Y Él no está equivocado ni lo hace por malo. Dios no va a destruir la tierra porque Él es malo, sino porque Él es justo, porque el ser humano ha decidido vivir su vida lejos de Dios. Y como ha decidido vivir su vida lejos de Dios, entonces Dios no tiene otro remedio que terminar con la injusticia. Pero mientras tanto, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no creas o no creamos nosotros que por haber muerto y no haber llegado aquel día en que Jesús habría de venir de nuevo para destruir también las cosas creadas en este mundo, que habremos de ser salvos de aquella situación. Porque la Biblia también enseña que los muertos serán resucitados, tanto los justos como los injustos, los que han tenido y han vivido con un corazón lleno de justicia, como los que han vivido también con un corazón lleno de injusticias. Todos resucitarán en un día establecido por Dios
los muertos volverán a vivir y Dios los hará ir ante su presencia, ante su trono, y allí los juzgará. Aquellos que han decidido vivir en la justicia del reino de su amado Hijo Jesucristo, serán salvados de la destrucción de este mundo. Y aquellos que han decidido vivir en la injusticia, lamentablemente compartirán la suerte de la destrucción eterna. Dios no es malo, Dios es justo y Dios es amor. El malo fue el hombre, el ser humano, que ha decidido darle rienda suelta a los impulsos malos de sus corazones, donde ha reinado siempre, hasta el día de hoy, la injusticia que ha traído grandes males a este mundo. Hoy es tiempo de que nosotros tomemos conciencia de que Dios tiene paciencia, no queriendo que nadie sea destruido. Recordemos lo que dijo Pedro en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no demora su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente, no queriendo que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Dios no quiere que nosotros seamos destruidos. No lo culpemos a Dios, ni de que Él se ha enojado, se ha irado y que dijo, voy a destruir lo que he creado. No estuvo nunca en el corazón de Dios destruir la tierra en la época de Noé. Tampoco hoy tiene Dios en su corazón la intención de destruir este mundo. Pero el ser humano lo ha llevado a Dios a que Dios tome esa decisión, porque el ser humano ha decidido vivir en la injusticia. Y como ha decidido vivir en la injusticia, a Dios no le queda otro remedio que tomar esa actitud y lamentablemente hacer lo que Él ya tiene determinado. Este mundo será destruido, pero hay una salida para todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y que le dice, Señor Jesús, aquí estoy. Yo no quiero perderme en la perdición eterna, sino que quiero ser salvado. Señor Jesús, acá tengo mi corazón, lo rindo ante ti, te lo entrego, límpiame. Te pido perdón por mis pecados. Yo quiero vivir con un corazón lleno de justicia. Ayúdame. Señor, te entrego mi vida. Haz de mí lo que quieras en tu voluntad. Santifícame, purifícame. Yo quiero vivir, voy a vivir una vida distinta, una vida diferente. Pero quiero que tú me prometas que cuando tú vuelvas en un futuro no muy lejano, me vas a llevar contigo para estar contigo para siempre. De esto es lo que nos habla Isaías en sus capítulos desde el 1 en adelante, que el ser humano necesita vivir en la justicia porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, también nosotros tenemos que ser justos. Dios anhela eso para nuestras vidas. E Isaías capítulo 34 y capítulo 35 nos viene mostrando no solamente el amor de Dios, sino también la justicia de Dios. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, que su amor es tan grande y más grande que los cielos, su misericordia, que nos ha dado una oportunidad hace 2000 años, que esta oportunidad se viene proclamando. Crean en mi Hijo Jesucristo para que sean salvos de la ira. Reciban a mi Hijo Jesucristo en su corazón para que ustedes puedan ser salvados de las cosas que ya están determinadas que han de suceder sobre esta tierra. Las cosas que están sucediendo son una señal para que tú veas y te des cuenta
de que las cosas malas están reinando en este mundo, la injusticia. Pero es tiempo de que vos comiences a vivir una vida de cambio. Y la vida de cambio va a ser de beneficio para ti y va a ser también de beneficio para toda tu familia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus seres queridos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero en el amor de Cristo podemos ser salvados. Así que si Él te dice, yo soy la fuente de agua de vida, el que tenga sed, venga a mí y beba, acércate a Jesús, que Él te va a dar de su agua de vida. Él te va a dar de beber el agua eterna que va a calmar tu sed para siempre. Que Dios te bendiga y hasta los próximos capítulos.